En Radio Universidad Tarapacá presentamos Ingeniería al Aire, un espacio de la Facultad de Ingeniería y el proyecto Ingeniería 2030 para la conversación científica, tecnológica y ambiental. Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Ingeniería al Aire, nuestro programa de la Facultad de Ingeniería y del proyecto Ingeniería 2030, que cada miércoles sale por Radio Universidad de Tarapacá 95.9 FM en su dial de Arica y alrededores y en todos los territorios nacionales e internacionales a través de YouTube. Las palabras claves para el día de hoy son mujeres STEM, participación y liderazgo femenino, AutisTap, con 2P, espectro autista e innovación. Mi nombre es Julio Morales y aquí comienza Ingeniería al Aire. En este capítulo vamos a hablar con Melissa Muñoz Flandes, quien es partícipe y fundadora de AutisTap. Además fue reconocida por Meet Innovator Under 35 LATAM 2024. Vamos a ir profundizando en estas temáticas. También, ella es magíster en informática educativa para la docencia y proviene de la región del Biobío, desde Concepción. Nos visita porque se realizó la charla Programando como niña, ser mujer en STEM y no morir en el intento, organizada en el marco del proyecto Ingeniería 2030, coordinada por el eje 7, que tiene que ver con participación política relacionada a la inclusión en espacios de ingeniería, matemática y toda esa área. Bueno, Melissa, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Un gusto estar acá con ustedes el día de hoy. Bienvenida a Arica. Vienes por poco tiempo, pero por lo que hemos entendido, te encantó la ciudad. Sí, no, muy bonita. Aparte, me encanta poder estar cerca de la costa. Hay cosas que todavía quiero conocer, a ver si me alcanza el tiempo en este corto viaje. Así que, no, muy feliz de estar acá. Estuvimos esta mañana en el auditorio de informática y computación, ¿cierto? Que queda acá en el campus Saucache. Y habían estudiantes, académicos, público general, cerca de unas, diría yo, 60, 70 personas, casi llenando el auditorio. ¿Cómo te pareció el recibimiento de este público muy interesado también en tus vivencias y en lo que estaba ocurriendo con la creación relacionada a la ingeniería? No había dimensionado la cantidad de gente, pero sí tienes razón. La verdad es que no conocía la capacidad del auditorio. Estaban también muy atentos a la presentación, eso se siente bien, uno se da cuenta cuando hay un poco de típico que bajan a un curso y están viendo el celular, entonces la verdad fue muy grato ver cómo estaban conectando con la charla y aparte después pude conversar con algunas estudiantes, así que fue muy bonito eso, muy cálido. La verdad es que a mí me encanta poder venir a instituciones educativas y conversar con estudiantes de lo que, en este caso, del desarrollo tecnológico o de mi experiencia como autista, así que la verdad, súper feliz. Nos alegramos mucho porque, bueno, la facultad tiene como compromiso promover espacios que fomenten la participación de las mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, contribuyendo así a la formación más inclusiva y equitativa. Y tu historia en particular, que por eso conectó también con la gente que asistió a la charla, es muy interesante porque provienes desde otro mundo y eventualmente, ¿cierto?, llegaste como a la programación y te ha ido espléndido viajando de distintos lugares. Sí, pues, claramente mi historia es bien poco ortodoxa y cuando me dicen como ya, ¿y qué estudiaste? Me causa generalmente un poco de risa porque hay que explicar. No es como, no, estudié X y queda ahí. O se entiende de inmediato cómo se conectan todas las cosas. Claro, de profesión soy profe de Historia y Geografía, entonces cuando vengo a una charla en STEM me digo que soy profe de Historia y Geografía, porque aparte ni siquiera es cualquier docencia, es como sumamente humanista. Claro. Siempre quedan estas caras como extrañas. Y bueno, y ahí siempre cuento de cómo fue que la misma educación y el colegio, y particularmente una historia con una docente, me alejaron mucho de las ciencias, pese a que fue algo que siempre me gustó. Pero que bueno, la vida se encargó de hacerme retomar este gusto por la tecnología, este vacío que sentía, porque si bien también disfruté mucho de estudiar historia, siempre me faltaba esa parte de creación más técnica o más matemática.
Y bueno, después de eso entonces entra el magíster buscando como unir estos dos mundos, una especie de Hannah Montana. Generalmente me siento como Hannah Montana. Y no me fue suficiente y es donde decido ser hija de la educación técnico profesional y estudiar técnico analista programador. Y después de todo ese engrudo de cosas, como me siento como un homúnculo, de ahí nace todo lo que soy ahora. Pero son buenos los referentes porque además tenemos entendido que te gusta como el anime y todo ese Tengo un lado. tatuaje Sí, de Fullmetal Alchemist. genial. Muy bueno, Fullmetal Alchemist. Bueno, la princesa Mononoke también se aprecia Sí, no, sí. entre otros tatuajes. Bueno, de hecho la foto que teníamos para la charla, justamente tengo un polerón ahí en japonés. Ahí para unas chicas les conté que dentro de mis viajes y mis locuras, una vez hablé con unos investigadores japoneses y decidí presentarme en japonés porque podía simplemente. Hay que hacerla toda, porque estaba también, nos acompañó en un programa anterior, Hilda, que viaja a Japón, que está Sí, viajando en estos momentos. bueno, justamente ahí le contaba, o sea, Sí. Watashi wa Melissa desu, Yoroshiku onegai shimasu. Ese momento que me ganó un sugoi por parte de los investigadores y las tarjetas correspondientes para mantener contacto, así que ese skill sirvió de algo mi parte ñoña. Muy buenos lazos, porque bueno, en el mundo donde hay que buscárselas, rebuscárselas, sobre todo en temas que son de innovación, de emprendimiento, el contacto, como una especie de lobby también que ocurre ahí en los cafés, cuando salimos de la charla, es un mundo muy importante, ¿cierto? Y muy complejo. Complejo. Eh, Nos contaba fuera de micrófono que ha ido como, no sé, a charlar en el Mercurio o otros espacios y que también ha sido delicado. sí, o sea, lo que pasa es que el networking en general eh, se supone que lo que hace es que sea abierto y que todos conversen entre sí, pero la verdad es que la gente siempre conversa entre los que se conocen y termina clusterizándose. Me encanta que esto también fue muy ñoño la palabra que usé. Sí. Se clusteriza la gente inevitablemente. Igual sería bueno definirla Ah, porque sí, bueno, en radio... claro, sí. Un clúster, en el fondo, cuando tenemos grupos de datos, es como se van agrupando en grupos, para la redundancia, Ujú. que cuando comparten características similares. Claro, Por como ejemplo, segmentar clientes. ordenar manzanas con manzanas, ordenar peras con Claro, peras. efectivamente. Entonces la gente termina buscando estos grupos que son similares y se parecen. ¿Ya? Y yo muchas veces me siento como, volviendo a la cosa del anime, ¿quién será el protagonista? Y sale el del pelo azul. Bueno, yo soy la del pelo rosado, po. O morado generalmente. Ahora estoy con pelo rosado, fue un Ya. cambio de skin. Pero en modo veraniego. Pero de verdad a veces cuesta estos espacios. Y lo otro que para mí obviamente es una cosa que cualquiera que sabe es un poco de perogrullo, pero soy autista, entonces sí me cuesta hacer una interacción social que es un poco forzosa, porque el networking es muy forzoso. Ya. Tú te tienes que obligar a acercarte a alguien que no conoces, a contarle tu proyecto porque le puede interesar y te puede apoyar para que resulte. Claro. Pero para mí es un esfuerzo mental y físico muy grande que después generalmente me deja muy agotada. Y además entonces pasa que te cuesta entrar porque son espacios que ya están más o menos bien resueltos. O sea, me ha pasado en espacios de networking, no voy a decir dónde, pero le estoy hablando a alguien, un peso pesado. Si yo, mira, no, lo que pasa es que yo hice tal cosa y llega X, que lo conoce, hola, ¿cómo estás? Y se van. Mm. Y tú quedas ahí. Y ahí me pasa eso y me corta un poco el esquema mental y quedo como recargando de nuevo. Si Sí. se cayó el servidor, básicamente, en mi cabeza, y hay que volver a levantarlo. Predisposiciones también a como Sí. exponerse. Sí, sí, es complejo. Creo que he ido aprendiendo un poco a lidiar con esos espacios, pero, o sea, es inevitable que me vaya a costar sabiendo que hay características inherentes de mi cerebro que hacen que yo sea así. Claro. Bueno, vamos a profundizar brevemente en ello, pero un tema que, bueno, me encantó porque nos estuvimos relacionando antes de la charla, fue como que en el libreto les contamos a Lau y los auditores que nos escuchan, habían como aplausos en alguna parte, Sí, en diferentes partes del libreto, y bueno, Melissa nos dijo como, oigan, pueden cambiar esto porque en realidad me genera una tensión, y aplaudimos como en lenguaje de señas. sí. Entonces, ¿qué significa mover las manos? Quienes nos están mirando es así, quienes nos están escuchando en realidad es como agitar las manos arriba de la cabeza. Claro. Sí, la verdad es que, bueno, es una de las cosas que me toca en espacios que son muy abiertos con demasiada gente, es difícil de controlar, pero las veces que voy a un espacio que es mucho más acogedor, más tranquilo, donde yo soy quizás la única charlista o hay dos o tres, generalmente intento decirles como, mira, ¿sabes qué? Me pasa con los aplausos, que son ruidos explosivos no coordinados, porque yo ya tengo un poco estudiado en mi cabeza qué es lo que sucede. Porque, por ejemplo, yo voy al estadio y si hay gente... soy hincha de Deportes Concepción. Tenemos un Buen sonido estadio.
buen Sí, estado. maravilloso. Casi nos toca jugar juntos en liguilla ahora, Qué con San Marcos de Arica. eso. Hay un golpe que es muy coordinado y ese no me genera dolor. Es un sonido explosivo pero que es tan coordinado y ordenadito que no me genera dolor. Ya. Pero los aplausos que son más caóticos, sí, me Mm. genera ese crispeante, ese sonido crispeante en el oído me duele. Ya. Entonces, generalmente si puedo, digo, bueno, en lengua de señas y aparte también así sirve para comunicar un poquito que sea de lengua de señas porque es algo que falta harto aprender, me incluyo. Sí, es algo importante, sobre todo en el área del conocimiento. Ahora se está considerando, por ejemplo, en los concursos que hayan, no sé, cuando hay videos, sean subtitulados, Sí, haya como lenguaje de señas obligatorio en los proyectos, en los concursos. sí. Y debería ser obligatorio en los colegios para que uno... Claro, O sea, yo me acuerdo cuando éramos chicos, y por lo menos a mí, cuando me enseñaban las letras, me acuerdo que nos enseñaban todas las letras igual en lengua de señas. ya. Pero después de ahí a conversar, nunca avanzó más. Pero sí es necesario, porque generalmente también se da, los espacios de charlas no suelen ser con intérprete. Estamos marginando a una parte de la sociedad. De todas maneras, bueno, es importante definir también qué se entiende por espectro autista porque es algo que no está del todo instalado. Muchas veces lo pasamos a escuchar como lo que es el TEA, por aquí y por allá, está como un poco también en boca, pero no se entiende. Yo por aquí tengo alguna definición, quizás tú nos puedes compartir una personal que tiene que ver con un amplio espectro de trastornos que se caracterizan por deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos, unidas a patrones restrictivos, repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Son rasgos que están presentes en las primeras fases del periodo de desarrollo de una persona, aunque pueden no manifestarse totalmente hasta que las demandas sociales superen sus limitaciones y también pueden pertenecer o permanecer, mejor dicho, enmascarados por estrategias aprendidas. Entonces, claro, la gente no se da cuenta, está muy grande cuando se hacen los test y porque antes no se consideraba así, era como, bueno, hay que darles como pastillas nomás y pasábamos un poco por debajo, porque Hay hartos puntos que quiero tocar de todo lo sí, que... adelante, por Bueno, favor. partiendo, la definición esa es la definición biomédica clásica. Claro, Y sí. si te fijas, es súper patologizante y súper desde la mirada del déficit, de Mm, lo que no tenemos. y cuadrada. Bueno, que ahí también uno es cuadrado, así que eso no es lo que... Pero Pero me refería a absolutista, como sí, esto es, totalmente. esto no es. Sí. Bueno, hay una serie de características que se consideran para evaluar los criterios diagnósticos del autismo. Ya, Algo que se espera que se cambie en el... Bueno, para la gente que no conoce, todo esto se encuentra catalogado en libros, manuales diagnósticos. Los más conocidos son el CIE y el DSM, que el DSM es como el general manual de referencia. Y el último cambio de DSM se realizó en el año 2013, que fue donde se dejó de tener autismo y Asperger por separado para tener solamente el trastorno del espectro autista, que es muy amplio y que eso ha generado todavía mucho rechazo porque hay gente que todavía hace la división ya, entre autismo y Asperger cuando ya no existe. ya veo. Y es sumamente amplio el autismo. De hecho, hay una cosa que siempre me gusta compartir, que el autismo no es ni una condena ni un superpoder. Esas dos miradas que hay, que a veces se debaten en redes sociales, son súper capacitistas entre sí. El Ya. capacitismo, obviamente, cuando estamos evaluando a alguien en base a la capacidad productiva. Esto es lógica muy mercantilista, muy Sí, claro, capitalista. cómo no. El autismo simplemente es, y es que tu cerebro tiene un neurotipo que su comunicación con el medio es distinta a lo que se espera habitualmente y en ese sentido hay entonces una comunicación interpersonal distinta a lo esperado, que muchas veces no es recíproca. A mí me pasó que cuando me evaluaron, me hicieron el A2-2, después la fonoaudióloga me decía, yo te hablaba de mis hijos y tú no me preguntaste nada de ellos. Y yo como, lo siento, no me percaté que querías conversar. Me dijo, claro, yo te preguntaba por algo de tu trabajo y no parabas de hablar. Efectivamente, si me hablan de un tema que me gusta, no paro. Eso. Eh, bueno, hay generalmente más apego a las rutinas, que no necesariamente, porque aparte hay coocurrencias, muchas personas también tenemos atención divergente, más Ajá, conocido como TDAH. ajá. Eh, Estoy intentando como tener en mi cabeza todos los puntos. Hay procesamiento sensorial, pueden ser perfiles hipo o hipersensibles, porque hay gente que, por ejemplo, es autista y no tiene ninguna sensibilidad con los ruidos, de hecho, gusta el ruido fuerte, y otros como yo, que somos como, me gustan los conciertos, pero voy con audífonos, Ya veo. y así con todos los sentidos. Otro tema, fíjate, dije lo de la comunicación,
Bueno, el tema de la interacción social, que no es, es una comunicación atípica, más que deficitaria, Ya. atípica. Sí. Y así todas las características, y algo que se está intentando hacer mucho desde el activismo y también desde la ciencia, si esto la ciencia va cambiando, sobre todo las ciencias de lo que es la salud mental. Ujú. Son dinámicas. Son sumamente dinámicas porque estamos recién interpretando muchas cosas. Claro. Y como nacen mucho desde la medicina lo que busca en general es como curar enfermedades, también traspasa eso a cosas que no necesariamente son enfermedades. El autismo no es una enfermedad y eso es sumamente importante entenderlo. Ya. Es una forma de organización cerebral que es distinta a lo que consideramos típico, porque en realidad hasta este punto a veces pensamos que es lo típico realmente, como si hubiera un espectro de cerebros que existe. Claro. Un estándar. Claro que en realidad como que podemos meter los cerebros por muchos lados. Y porque no es la única neurodivergencia que existe, el autismo, o sea, el TDAH, la dislexia, la bipolaridad, o sea, existen un montón. Sí, es un tema para seguir conversando. Podríamos hablar como tendré una temporada completa de esto. Claro, y darnos una masterclass, porque bueno, no todas las personas estamos tan asociadas. Sí, claro, que a uno le tocó vivirlo, y el tema del enmascaramiento es clave, sobre todo en mujeres, Ya. porque socialmente nos enseñan a hacer de cierta manera. Sí. De hecho, una de las cosas de por qué muchas mujeres llegamos al diagnóstico de adultas tiene que ver con que hay cosas que son características del autismo que están muy estereotipadas en el ideal femenino. O sea, yo cuando estaba en primero básico y lo conversaba con una de las chicas, yo me acuerdo perfectamente de no interactuar con nadie en los recreos hasta septiembre más o menos. Pero entonces, ay, qué tímida, qué tierno. No podía ser amigos, era una niña que no lograba socializar con pares. Ya. Claro, y Y nadie le llamó la atención. Y aparte que, bueno, a principios de los 2000, cuando entré al colegio, a quienes pesquisaban para evaluar de cualquier cosa eran los niños que tenían mal rendimiento académico. Claro, Porque no había como un programa especializado como el PIE. No de existe. integración En ese escolar. tiempo había integración escolar y era muy distinto a lo que ahora conocemos, porque ahora se está mirando más desde la inclusión más Sí. que de la integración, Y hay ¿cierto? una ley igual. Claro, y en ese tiempo yo me acuerdo que lo sacaban de la sala los niños, pero siempre, y hasta el día de hoy todavía permanece un poco eso, la mirada es en base al rendimiento escolar. Entonces, hay una serie de niños y niñas que crecimos con muy buenas calificaciones, pero con muchos problemas sociales, o sea, bullying, Sí. problemas de... No, terrible. Sí, soy. Sí, nos pasó. Y llegamos a la adultez y empezamos a tener problemas en la vida social, laboral. Integrarse socialmente al trabajo es súper complejo. Y de ahí colapsamos. Y llegamos entonces después a estas evaluaciones y claro, pues en el colegio nadie se preocupó porque si te iba bien, ¿cuál es el problema del colegio? El colegio se lavaba las manos, donde tenían la opción de mirar que, por ejemplo, con tus pares no lograbas socializar. Oye, aquí hay algo raro. Ah, pero le va bien, da lo mismo. Sí, otros tiempos. Para poder ir avanzando, yo sé que es muy interesante, pero me gustaría ver cómo lo ligamos a esta aplicación que tú generaste, que es también innovadora, un ejemplo de creatividad y me imagino que ha tenido muchos procesos de construcción. Sí, ha sido un proceso, bueno, antes de que saliera al público fue casi un año de trabajo. Ya, se llama Autista. App, claro. Autista. Perfecto. Fue la idea de un amigo al que doy los créditos. Pablo Silva, si es que ves esto, muchas gracias. Lo va a ver. Probablemente sí. Saluda a Pablo. Bueno, ¿qué pasa? A mí me dan, después de 2 largos años, el diagnóstico. Por fin mi psiquiatra me dice, ¿ya estás feliz? Sí, estoy feliz, muchas gracias. Porque era encontrar respuestas a preguntas que yo de verdad me hacía y fue perdonarme algunas cosas. Fue un proceso muy sanador. Qué bien. Sí, de verdad. Y llegué a llorar de lo sanador, pero es otro tema. La cosa es que digo, bueno, entonces ahora, por fin, porque yo me atiendo en salud pública, por cierto, me atiendo en COSAM, allá en Conce. Ya. No tenía psicólogo porque no daba abasto, solo veía al psiquiatra. Entonces dije, ya, ahora voy a buscar una psicóloga u otro psicólogo, pero que sea especialista en autismo para que me pueda ayudar emocionalmente desde lo que sabe y desde mis propias necesidades que ahora estoy entendiendo. Ya. Me demoré 2 meses en encontrar una psicóloga y no encontré por FONASA, no hubo caso. Y luego fue como, ya hay que buscar terapeuta ocupacional porque ahora estoy entendiendo por qué me cuesta manejar, o sea, de que me fui a vivir sola. Había un desastre en mi vida, y quizá un poco antes, porque era mi mamá la quien me ayudaba mucho a ordenar mi existencia. Yeah. Mi mamá era como una terapeuta ocupacional personal. Y ella lamentablemente falleció hace un tiempo. Entonces, muchas gracias. Entonces me pasa que entro en este caso, entonces ya necesito una terapeuta ocupacional para ordenarme financieramente, la organización de la casa, un montón de cosas. Y no había tampoco para adultos. Y yo igual vivo en una ciudad grande, Conce es una ciudad grande. El Gran Concepción. El Gran Concepción, 2 millones de habitantes y no hay profesionales.
Y después conectando con otra gente, porque empecé a buscar comunidades para tener datos y cosas así. Claro. Me di cuenta que era una realidad que se da en todos lados y que ni siquiera es solo en Chile, sino que es como globalmente que se piensa en autismo solamente en niños, como si no creciéramos. Y fue como, ya, entonces hay que hacer algo. O sea, yo soy súper inquieta en general de hacer cosas. Y dije, ya, y se hago una aplicación. Porque igual se me había ocurrido un poco la idea antes, cuando yo todavía trabajaba como profesora, de una aplicación con pictogramas para los niños cuando volvieron después de la pandemia, que se les habían olvidado algunas rutinas. Ya. Y ya en aplicación, entonces empecé a encuestar, a buscar en comunidades, en el colegio donde yo había trabajado, y a partir de esa encuesta entonces logro identificar las herramientas que actualmente están en la aplicación. En ese momento eran 8, ahora son 10. Dentro de esa hay pictogramas, hay tarjetas para autismo situacional, hay un diario de emociones, hay información sobre autismo, información legal, bolsa de empleo, un montón de cosas. Muy bueno. Y está pensado desde la preadolescencia entonces hasta la adultez mayor, Ya. que es el grupo que suele estar más abandonado. Tome O sea, nota. Ahí. casi nadie habla de hecho de la adultez mayor autista. Imagínate cuando tienen que aprender a pedir la pensión. Claro. Es un proceso que nadie los acompaña. Hay muchos que no están diagnosticados porque, imagínate, yo que estoy llegando a los 30, tuve mi diagnóstico hace no mucho. Eh, y fue porque tuve la fortuna de que mi psiquiatra tuvo un ojo cuando me vio, me dijo, tiene algunos rasgos. Después de la primera sesión. Y sembró la duda, porque yo no fui a terapia por otras cosas. Entonces, igual fue una cosa privilegiada y hay mucha gente que todavía no tiene sus diagnósticos y que por lo mismo también creemos o la gente suele creer que esto es una moda y se está hablando ahora, pero en realidad lo que pasa es que ahora hay una posibilidad de tener mucha más información. Claro, la accesibilidad es distinta. Claro, y hay muchos más profesionales que están capacitados y las cosas han ido cambiando. O sea, imagínate que esto desde recién del 2013 que se habla de trastorno del espectro autista de forma más amplia y que ojalá cambie para el siguiente DCM y diga condición o diga autismo a secas para sacar un poco esa categoría tan negativa del trastorno. De acuerdo. Así que, bueno, de eso se trata la aplicación y lo que busca es hacer un acompañamiento diario. La aplicación es totalmente gratuita, por cierto, eso quiero destacarlo. Está disponible en Play Store, en App Store. A veces van a pillar un par de errores, no se los voy a negar porque la hice yo sola. Esto es un proyecto de impacto social que ahora está buscando por fin cómo monetizar para poder existir, pero que siga siendo siempre gratuito para la gente porque si bien el Estado ha avanzado, y en este gobierno de hecho se hizo la ley de autismo, ¿cierto? Se ha ido avanzando en políticas públicas para las personas autistas. Tenemos un vacío gigante todavía en la salud pública que no da abasto. Las familias gastan mucho dinero, nosotros gastamos mucho dinero. Entonces para mí no me daba el alma de no proveer de forma gratuita de una herramienta técnica para la mejor calidad de vida. Justamente busca mejorar la calidad de vida de personas dentro del espectro autista mediante el uso de la tecnología. Esta creación, iluminación y bueno, esfuerzo en el trabajo te ha llevado a ir a distintas partes, a ser reconocida a nivel internacional. ¿Cómo ha sido, ya para ir concluyendo, estas, no sé, exposiciones, encontrarse con otras personas? Ha sido un proceso súper bonito. Yo lo contaba en la charla también. Yo no vengo de una familia acaudalada, todo lo contrario. Soy una niña que creció en una población, que estudió en un colegio público, que se esforzó mucho para entrar a la universidad. Y que también soñaba con hacer muchas cosas y de repente gracias a esto se me han abierto puertas de cosas que yo jamás pensé que se iban a dar o jamás con esta velocidad. O sea, el año pasado primero conocí Perú, que bueno, para usted está cerquita, desde Conce, bastante lejos, Sí. Porque fui reconocida por el MIT Technology Review como parte de los 35 innovadores menores de 35 en Latinoamérica. Después de eso, yo contaba igual que fue bien chistoso, aparecía en Forbes como parte de los 30 Under 30, que ahí yo scrolleando en Instagram de repente veo mi cara y es como, ¿esa soy yo? Después de eso presenté la aplicación en España también, en un congreso de autismo, donde ahí uno puede decir, oye, que estamos bien en Chile. Increíble, uno suele ser más crítico con su país. Acá estamos mucho más abiertos a la opinión de personas autistas dentro de lo que son nuestras necesidades que lo que estaban allá en España, momento de pelambre. Este año igual fui a presentar la aplicación al Autism Europe Congress en Dublín. Ahí también agradezco a la gente que me ayudó a poder pagar esto, porque así como lo hacen muchos deportistas y muchos otros escolares y un montón de gente que hacemos ciencia no amparada por una institución, tuve que pedir recursos. Yo me acuerdo ahí en medios apareciendo así como si puedes ayudar, donar, no sé. Así que muchas gracias porque eso me permitió llegar hasta allá.
Y ahora tengo una invitación que por fin me la van a pagar. Vamos. Por fin se logró. Nos ganamos una beca de escalamiento internacional por parte de Zero Project, que es una ONG austriaca que lo que hace es ayudar a iniciativas para personas con discapacidad De acuerdo. a lo largo del mundo, y este año becó a 7 iniciativas, de las cuales somos 2 latinoamericanas, para que vayamos a presentar nuestros desarrollos a Viena en el congreso que hace Zero Project todos los años, y esto se realiza además en la sede de las Naciones Unidas de Viena, así que es un salto súper grande. Estoy muy orgullosa aparte de llevar desarrollo tecnológico hecho desde una región en Chile, porque eso es importante, esto no todo está en Santiago, Sí, todo esto claro. yo lo estoy haciendo desde Conce y con mucho impulso desde Conce. Y además también me siento muy orgullosa de poder representar lo que hace una mujer chilena y además autista. O sea, creo que junto con todas las medallitas ahí de las cosas que te pueden dificultar, pero lo pude transformar en algo que de verdad me tiene muy feliz. Ojalá eso resulte muy bien, porque nuestras proyecciones son poder llegar a otros países. Y otros clientes públicos Claro, potenciales. ojalá, sí, ojalá. A mí me encantaría trabajar principalmente como con clientes estatales, gobiernos, que esto sea parte de los planes y acompañamiento. Yo se lo he ofrecido abiertamente en este caso acá. Avíseme si ya estoy jodiendo. Se lo he abiertamente, se lo ofrecí abiertamente al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, porque es una herramienta gratuita. O sea, es como, oye, yo te puedo capacitar en esto y Claro. ahí me ayudas a financiar, pero esto está gratis ahí. Úsenlo. Veamos que se tomen algunas decisiones con mayor criterio. Bueno, Ingeniería 2030 también es quien gestiona y te trae acá a esta charla también gratuita que se realiza en la Universidad de Tarapacá, perteneciente al eje 7, Participación y Liderazgo Femenino, del proyecto Ingeniería 2030, que tiene como por objetivo propiciar la instalación de perspectivas de género en la Facultad de Ingeniería, y también fomenta el acceso a las mujeres para cursar programas de ingeniería, entre otras como líneas de acción. Bueno, para ir concluyendo, me gustaría felicitarte, agradecer también la disposición a que podamos conversar acá en la radio Universidad de Tarapacá. Si gustas volver, se pueda gestionar también a que vuelvas a Arica, estaríamos muy felices, porque una charla igual es como algo que tiende a ser muy momentáneo, entonces quizá hay que ampliar ahí las maneras como de interacción contigo, porque se nota que hay un trabajo y una Sí. trayectoria relevante. Sí, no, a mí me encantaría volver. Creo que se podría perfectamente hacer acá en la misma facultad un taller de aplicaciones móviles, Buenísimo. o trabajar en las etapas de desarrollo de emprendimiento. Creo que hay hartas cosas que se pueden hacer. Prefiero la primera, me gusta más seguir siendo pegada más a la tecnología que a la parte de emprendimiento. De acuerdo. Me encantó, aparte que quiero seguir conociendo, o sea, voy a tener poquito rato, espero llegar corriendo a ver las momias de Tintorro, porque es un Sí, patrimonio que hay acá que es tremendo, así que... Y aparte también muy agradecida de la cordialidad, la invitación acá a la radio, me he sentido súper cómoda, no, feliz de haber venido acá a la UTA, aparte de una institución estatal, entonces la educación pública hay que seguir fortaleciéndola. No, muy feliz y ojalá vernos pronto acá. gracias a ti, Melissa. Estábamos conversando con Melissa Muñoz Flandes, quien dio la charla Programando como Niña, Ser Mujeres en STEM y No Morir en el Intento, organizada en el marco del proyecto Ingeniería 2030. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales y a visitar nuestras páginas web en Instagram @fi.uta, @ingeniería-2030 y @radio Utarapacá. Nuestras páginas web son facultad de ingeniería, facultad-al lado ingeniería.uta.cl y www.ing2030.cl. Por último, para ir concluyendo el capítulo de hoy, queremos comentarle algunas fechas importantes relacionadas a la admisión que se acerca en el 2026. En diciembre, del 1 al 3, se va a realizar la rendición de la PAES regular. Demuestra todo lo que aprendiste, este es tu momento. En enero, los resultados de dicha PAES regular, donde va a ser la instancia para revisar los puntajes y celebrar el esfuerzo que has realizado. También en enero, el 5 de enero, se inician las postulaciones de EMRE, ya puedes ver el primer paso hacia el futuro. El 8, el cierre de postulaciones, también en enero. Último día para postular, no te quedes fuera y revisa cómo matricularte. Por su parte, el día 19 de enero, los resultados de selección. Conoce en qué carrera quedaste y prepárate para tu nueva etapa universitaria. Avanzando en el calendario, del 20 al 29 podrás tener tu proceso de matrícula. Bienvenido a la familia UTA
Asegura el cupo y comienza tu historia acá en Arica. También en Iquique, tenemos sede en Iquique. Para más información pueden revisar estos antecedentes en admisión.uta.cl. Mi nombre es Julio Morales, periodista de la Facultad de Ingeniería, y esto fue un nuevo capítulo de Ingeniería al Aire. Nos encontramos como cada miércoles a las 11:30 de la mañana y no se olviden revisar nuestras repeticiones. Hasta pronto. Ingeniería al Aire fue una presentación de la Facultad de Ingeniería y el proyecto Ingeniería 2030 de la Universidad de Tarapacá, un espacio dedicado a la conversación científica, tecnológica y ambiental con la ingeniería como motor para cambiar el mundo.